Unidad número 2, líneas de transmisión, ondas electromagnéticas. Continuando un poco con lo que serían las actividades exclusivas de todo lo que es la asignatura líneas de transmisión, la unidad número 2 da un abanico un poco del tratamiento de una onda electromagnética. Primero que todo debemos reconocer las siguientes características. Todo lo que es la naturaleza está regida por una serie de campos de fuerza. Estos campos de fuerza son originados a partir de cargas eléctricas y los principales campos que vamos a estar estudiando son los campos eléctricos y los campos magnéticos. En este caso, si un campo de fuerza lo llamaríamos electrostático cuando las cargas están en reposo con respecto a un punto de observación. Cuando esas cargas están en un movimiento relativo a velocidad constante, entonces llamamos a un campo adicional generado como campo magnético o magnetostático. Y si esas cargas presentan movimientos acelerados, producto de esos campos eléctricos y magnéticos, ahora variables con el tiempo, entonces estamos en presencia de campos electromagnéticos. Para hacer el estudio de dichos campos, vamos a estar regidos por lo que serían unas ecuaciones que nos van a permitir generar lo que sería una ecuación de onda eléctrica, una ecuación de onda magnética, y con esto poder caracterizar la onda transverso electromagnética como ejemplo de una onda plana dentro de lo que sería el estudio de las ondas a nivel de alta frecuencia. Para ello, entonces trabajamos con la ley de Faraday y la ley de Ampère, que son dadas por las ecuaciones de Mauer y las ecuaciones de Poisson. Es importante que ustedes puedan buscar, por favor, más información y hacer un pequeño ensayo indicando qué es la ley de Faraday, qué es la ley de Ampère y a qué se refieren las ecuaciones de Poisson y cómo éstas se relacionan con el tratamiento de las ondas electromagnéticas que conllevan a una ecuación de onda eléctrica y a una ecuación de onda magnética, también conocida como, entonces me van a decir cuáles serían el nombre de esas ecuaciones. Habíamos hablado de que la onda transverso electromagnética se referencia como un ejemplo puntual de una onda plana. ¿Pero qué son las ondas planas? Las ondas planas son aquellas ondas que se propagan en una sola dirección a lo largo del espacio y que presentan unas características que su frecuencia y fase son constantes a lo largo de ese eje de propagación. Por lo tanto, una onda transverso electromagnética como la que se observa a continuación es el ejemplo principal de esta onda plana. ¿Qué otra característica puede resultar de ella? Que las ondas planas proporcionan soluciones simples de estas ecuaciones de Maxwell, caracterizadas por los campos uniformes sobre superficies planas infinitas en instantes fijos. Ok, fíjense algunas cositas. Vamos a esta figura número 2. ¿Por qué se habla de que una onda transverso electromagnética tiene un frente de onda plana? Porque a una X distancia, a una distancia bastante larga, si hacemos un corte transversal de la onda, entonces vamos a ver que se genera como una superficie que tiene puntos equipotenciales y equifásicos. Es decir, que si yo voy en esta grilla que está aquí al final, si yo me muevo hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo, siempre me voy a mover en un espacio ya normado, regular, y con una potencia regular. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer esto muy ejemplo. Si esta grilla me muevo a nivel horizontal, es a nivel de potencia, y a nivel vertical vamos a decir que es a nivel de distancia. Así me muevo horizontal, cada vez que me muevo un cuadro me estoy moviendo un voltio, por ejemplo. Entonces siempre aquí es 0 voltios, 1 voltio, bueno, aquí en el centro. 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios. Ahora, si me muevo a nivel vertical, que es distancia, entonces me voy a mover 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Siempre me voy a mover
equifásico y equidistante, equipotencial. Las ondas transverso-electromagnéticas también se caracterizan porque el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares entre sí, donde las componentes del campo eléctrico y el campo magnético en la propagación XY, cuando le sacamos su diferencial, son cero. Y no existen componentes de campo eléctrico y magnético en Z, es decir, si Z es el eje de propagación. Entonces tenemos tres características principales de una onda transversal electromagnética. El campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares entre sí. Las componentes o las derivadas parciales del campo eléctrico y el campo magnético, tanto en X como en Y, son cero. Y la componente de campo eléctrico y magnético en el eje de propagación, es decir, E de Z y H de Z, es igual a cero. ¿Qué hace esto? Bueno, esto lo que hace es que se generan soluciones armónicas en el tiempo de la ecuación de Maxwell, cuando ¿qué? Cuando nosotros no nos podemos alejar mucho, por lo tanto, se pueden aproximar porciones de frente de onda esférico a ese frente de onda plana. Los campos eléctrico y magnético armónicos en el tiempo se van a generar siempre que sus fuentes de carga y corriente tengan densidades que varían sinusoidalmente con el tiempo. Por lo tanto, nosotros podemos entonces variar el campo eléctrico y magnético con factores como coseno W, el coseno del argumento de omega t más Q por E y el coseno de omega t más Q por H, donde W es la frecuencia angular y Q es el ángulo crítico arbitrario o el ángulo arbitrario para cada campo en particular. También lo podemos validar o lo podemos expresar como factor exponencial complejo y ahí es donde vamos a estar trabajando. Entonces, las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial se van a reducir a ¿qué? A. El campo eléctrico va a ser igual a como su vector unitario de E sub 0 por E a la J omega T y el vector de campo magnético va a ser igual a como vector unitario de H sub 0 por E a la J omega T. A sabiendas que tenemos que el rotacional de H va a ser igual a sigma más J omega epsilon del campo eléctrico y el rotacional de E del campo eléctrico va a ser igual a menos J omega mu del campo magnético. También la divergencia del campo eléctrico va a ser cero y la divergencia del campo magnético va a ser cero. Siguiendo un poco con todo lo que tenemos aquí, lo que queremos llegar es, partiendo de estas ecuaciones, entonces, ¿qué es lo que deseo? Que puedan practicar y generar una solución que partiendo de esta o esta ecuación, es decir, el rotacional de campo eléctrico o el rotacional de campo magnético, podamos llegar a las ecuaciones de onda eléctrica o las ecuaciones de onda magnética. Estas son las ecuaciones diferenciales parciales homogéneas. Ahí es donde quiero que llegue. Entonces, es importante que se pueda hacer una demostración de dichas ecuaciones. ¿Cómo se hace? Bueno, fácilmente partiendo de el rotacional del campo magnético y el rotacional del campo eléctrico y realizando las similitudes o las comparaciones entre ellas. Es una actividad que es importante que la puedan manejar. El material que está cargado en el aula virtual, que es esta unidad que se le está presentando, tiene un poco la demostración que estoy mandando a realizar. Estoy totalmente a disposición para que puedan preguntarme acerca de ella. Por otro lado, fíjense en las ecuaciones homogéneas. Estas ecuaciones tienen un factor en común. Si ustedes pueden ver, las dos ecuaciones son exactamente igual, pero una es eléctrica y otra es magnética. Y tenemos esta componente que nos da un factor de propagación. Entonces vamos a ver qué significa esa componente y por qué es tan importante para nuestro estudio. Ok, la componente que habíamos visto que era J omega mu y entre paréntesis sigma más J omega epsilon, esto es lo que nosotros llamamos el factor de propagación, que se expresa con este símbolo al cuadrado.
pero él es un factor complejo. Si nosotros eliminamos este cuadrado, entonces ese factor complejo lo podemos ver de la siguiente forma. Esa constante de propagación va a ser igual a ¿quién? A alfa más j beta, es decir, es un factor complejo también, de los cuales alfa representa la constante de atenuación, mientras que beta representa la constante de fase. En este párrafo vamos a establecer algunas características. Primero, alfa. ¿Quién es alfa? Alfa es una constante de atenuación generalmente expresada en Neper sobre metro o en decibelio sobre metro, la cual indica que la onda electromagnética se va atenuando a partir o a través del factor E menos alfa z y E alfa z, es decir, la propagación en el eje positivo de las z y la propagación en el eje negativo de las z, conforme viaja en el sentido de las z positivas y las z negativas. Beta, por lo tanto, es el factor o la constante de fase, corresponde a la fase de la onda y está relacionada con el movimiento de las direcciones de z positiva y negativa y sus unidades radianes por metro. Estos factores representan los factores de propagación y las constantes alfa y beta van a representar o van a permitir caracterizar diferentes fenómenos en la onda electromagnética. Vamos a ver quiénes son estos constantes de alfa y beta. Partimos de la ecuación de j omega mu entre paréntesis sigma más j omega epsilon. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, ya no tenemos aquí el paréntesis, sino que actualizamos esa ecuación. ¿Y qué me queda? Me queda la constante o el factor de propagación al cuadrado va a ser igual a menos omega al cuadrado mu por epsilon más j omega mu por sigma. También lo podemos ver referenciados a cuando tenemos a la constante de propagación que va a ser igual a alfa más j beta, y si la llevamos al cuadrado tenemos alfa cuadrado menos beta cuadrado más j2 beta alfa. Igualando estas ecuaciones y resolviéndolas como una ecuación de cuarto grado, se va a obtener esta ecuación que tenemos aquí. ¿Qué es esta ecuación? Es la ecuación de la constante de atenuación, alfa, que va a ser igual a omega, de la raíz cuadrada, ¿de quién? De mu por epsilon al cuadrado por, entre paréntesis, la raíz cuadrada de 1 más sigma sobre omega epsilon, todo esto al cuadrado menos 1. Esto que tenemos aquí, este omega epsilon, eso tiene una ecuación en particular, un nombre en particular, y es lo que se conoce como tangente de Peirce. Es importante tomar en cuenta esto que tenemos aquí, porque dependiendo del tipo de material que se va a estar utilizando para el medio de transmisión, entonces esta ecuación va a poder ahora convertirse en una ecuación de constante de atenuación para un buen conductor o una ecuación de constante de atenuación para un buen dieléctrico. De igual forma, y partiendo de la ecuación anterior, podemos entonces también extraer beta. Y beta va a ser igual a ¿quién? A omega de la raíz cuadrada, miren, de 1/2 de mu por epsilon entre 2, entre paréntesis de la raíz de 1 más sigma omega epsilon al cuadrado más 1 radianes sobre metro. Como pueden ustedes observar, las ecuaciones son casi idénticas, exceptuando que en la de constante de atenuación se le resta este 1 y en la constante de fase se le suma. Por otro lado, es importante resaltar que las expresiones anteriores indican una variación del factor de propagación en términos de las propiedades intrínsecas del material y la frecuencia de abrasión. Por eso les digo que pueden ser caracterizadas dependiendo del tipo de material. Una relación de beta se entiende como la distancia z que debe recorrer la onda, tal que ocurra 2pi radianes de corrimiento y desplazamiento de fase, que se conoce como longitud de onda. Por lo tanto, beta también se puede generar una ecuación que es 2pi sobre lambda. Y esta ecuación que tenemos aquí va a ser de mucha utilidad de ahora en adelante para nosotros hacer ciertos cálculos y que conlleve a parte importante del tratamiento de los datos para la unidad número 4.
Otro de esos parámetros importantes para el estudio de las ondas es la velocidad de onda, la cual se define como la velocidad de un punto de fase constante, donde la magnitud y la fase son constantes en esa onda plana, y a partir de eso entonces tenemos una velocidad que va a permitir desde el punto de vista del observador ver cómo viaja la onda o qué es la velocidad de ese cambio del frente de onda. La velocidad de propagación es lo que nosotros podemos relacionar a que cuando estamos trabajando en un espacio libre, la velocidad de propagación de la onda es la velocidad de la luz. Y dependiendo del medio de transmisión, es decir, del material que conforma el medio de transmisión, entonces esa velocidad va a sufrir cambios conforme sea la permitividad relativa del medio. A todas estas, la velocidad de propagación de la onda o la velocidad de fase, como también se ha llamado, es igual a Vp, ¿a quién? A 1 sobre la raíz cuadrada, aunque aquí dice menos un medio, como ustedes lo quieran colocar o escribir, es mu por epsilon entre 2 por, entre paréntesis, la raíz de 1 más sigma omega epsilon al cuadrado más 1. Si pueden ver, en realidad la velocidad de propagación es 1, es omega, omega sobre beta. Sí, es la velocidad angular entre el factor de fase o la constante de fase. También se puede referenciar la velocidad de la onda con el gráfico, donde ahí tenemos dónde está la dirección de propagación de interés, dónde está la dirección de propagación de la onda electromagnética. Esto sí es importante que ustedes puedan leerlo con calma. Esta es otra de la constante que es sumamente importante, que es la famosa profundidad de penetración. Esto se deriva del efecto pelicular o el efecto Skin. ¿Qué es esto? Esto es el grado de penetración de la onda electromagnética en cualquier elemento de la naturaleza, por decirlo de esa forma. ¿Qué se hace? Fíjense la definición tal cual como está aquí en ese párrafo. Se observan los materiales conductores a través de la tendencia a concentrar corrientes sobre la superficie más próxima a la fuente que las produce. El factor de profundidad de penetración, en este caso, se va a definir como la distancia que viaja la onda al traspasar un medio con pérdidas para reducir su valor a E a la menos 1 es igual a 0,368 o 36,8%. ¿Qué significa esto? Imagínense que tenemos una pared y hay una onda electromagnética que está saliendo de un router que está viajando en el espacio libre en una casa y nosotros estamos en un cuarto. Entonces, si nosotros decimos, y esa onda que está en el router en la sala puede penetrar al cuarto, ¿o cómo sabemos si puede penetrar? Bueno, la pared tiene un grosor y tiene una constitución de un material X. ¿Qué va a pasar? Si nosotros podemos verificar el tipo de material que está allí, si por medio de una ecuación nosotros podemos ver qué tanto es lo que la onda va a penetrar en ese medio. Choca la onda contra esa pared y en el momento que ella choca, por lo que ustedes estudiaron en teoría electromagnética, hay una onda que es incidente, pero también hay una onda que se refleja. Aparte de eso, esa onda que penetra, cada vez que va a penetrar y cada vez que es una longitud de onda para penetrar, se desgrada un 36,8%. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Bueno, ver cuánto es lo que esa onda va a estar penetrando. Entonces, la profundidad de penetración va a ser igual a 1 sobre la constante de atenuación y va a venir dada en medio. Otro ejemplo más fácil. Cuando nosotros tenemos una guía de onda es un material, es un medio de transmisión que se utiliza para propagar muy altas frecuencias. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con un enlace de microondas, por ejemplo, en televisión, podemos pasar desde el máster de una compañía de televisión y podemos salir en el techo, en la azotea de ese edificio con un equipo de microondas. Para yo poder pasar la señal del último equipo que me compone, es decir, el equipo de transmisión directamente
que me genera la señal que va a propagarse y se va a expandir en ese espacio libre y va a llegar a todos los receptores de televisión cercanos o en el perímetro en el que esté ajustada la potencia, entonces yo voy a, por medio de un tubo, vamos a decirlo así, un conductor metálico, voy a pasar esa señal. Pero ¿qué pasa? Ese conductor metálico debe estar generado o debe estar hecho de un material que permita que todo esa señal que estoy pasando quede dentro de él y no se escape. Entonces ahí es donde utilizamos este concepto de profundidad de penetración, de colocar un metal muy buen conductor de tal forma que la señal que esté ahí adentro no se escape. Cada vez que choca la señal contra las paredes de ese medio de conexión, de esa guía de onda, la profundidad de penetración de esa onda sea tan pequeña que el grosor de la capa aplicada o el grosor de esa guía de onda sea mayor, que permita que siempre se queden adentro. Esa es una de las principales características que se tiene. Entonces es importante que tomemos en cuenta que la profundidad de penetración es igual a 1 sobre la constante de atenuación. Y eso es mucho más fácil de ver. Por otro lado, bueno, entonces también podemos verificar la impedancia en cualquier medio. Acuérdense que la analogía entre los campos eléctricos y magnéticos con respecto a lo que sería el voltaje de la corriente es representativa y es respectiva o se genera respecto a la expresión de la impedancia derivada de la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque un campo eléctrico se puede asociar con un voltaje y un campo magnético se asocia con corriente. Por lo tanto, entonces podemos decir que una ZT, que es esto que tenemos aquí abajo, está representada por ¿qué? Por las componentes del campo eléctrico entre las componentes del campo magnético. Esa ZT, vamos a llegar a la ecuación, se genera en esta ecuación de magnitud-fase, que es la que vamos a estar trabajando, que no es más que la raíz de mu sobre epsilon, ¿de quién? Sobre la raíz cuadrática de 1 más la tangente de pérdida al cuadrado por e a la j, un medio de la cotangente de sigma sobre omega epsilon. Y bueno, y ahí lo que podemos es representar todas esas características. Ahora, parte importante. ¿Qué pasa con ese medio de transmisión? ¿Qué pasa con esos elementos en los cuales nosotros vamos a estar propagando una onda electromagnética referente a cómo están ellos conformados intrínsecamente? Es decir, ¿de qué material están hechos? A raíz de eso, entonces vamos a clasificarlos con 2 tipos de materiales. Un material buen conductor y un material buen dieléctrico. Los buenos conductores tienen como característica que presentan una alta conductividad sin importar la excitación externa, si es la fuente externa. La densidad de corriente de conducción es mucho mayor que la corriente de desplazamiento, por lo que esa tangente de pérdida, es decir, la ecuación que estaba entre paréntesis al cuadrado de la raíz cuadrada interna de la ecuación de la constante de atenuación y de la constante de fase. Ok, entonces, como le estaba explicando, para este material en buenos conductores, la tangente de pérdida, que es omega sobre mu por epsilon, debe ser mucho mayor que 1. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Cuando se tenga el material, se debe ubicar en las tablas que están al final de este material o en los libros texto, por ejemplo, como en el Chen, se va a estar ubicando el valor de la permitividad, la permeabilidad, para en este caso conductividad y permeabilidad. Perdón, permitividad. Eso se hace la ecuación y si la ecuación es muchísimo mayor que 1, entonces él es un buen conductor. Ah, pero ¿qué pasa si es muchísimo menor que 1? Es un buen dieléctrico, que ese es el otro material que vamos a estar trabajando. Ok, la conductividad, en este caso, la tangente de pérdida es mucho mayor a 1. Nos sale que el material, o podemos demostrar que el material es un buen conductor. Para el caso del tratamiento de los ejercicios, tanto
propuestos como los ejercicios del examen, es importante que se demuestre qué tipo de material es. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a definir qué tipo de ecuación para la constante de atenuación y la constante de fase se va a utilizar. Si el material es un buen conductor, después que se hacen una serie de ajustes en las ecuaciones, la ecuación o la constante de atenuación y la constante de fase tienen igual valor numérico, claro, con diferentes unidades, pero igual valor numérico. Y obedece a la ecuación que tenemos aquí. Alfa y beta van a ser igual a ¿quién? A la raíz de mu por f por pi por sigma. Es decir, que van a tener pi, la frecuencia, la permeabilidad y la conductancia. La conductividad en este caso, perdón. Para la constante de atenuación va a ser Np sobre metro y para la constante de fase va a ser radiano sobre metro. Y lo que es la impedancia intrínseca en ese medio va a ser 1 más J de alfa sobre la conductividad. ¿Qué podemos concluir? ¿O cuáles son las conclusiones que se presentan que son muy importantes a la hora de analizar los diferentes escenarios que se nos van a presentar? Una onda electromagnética de alta frecuencia se atenúa con mayor rapidez al propagarse en un buen conductor. La profundidad de penetración de un buen conductor a frecuencias de microondas es tan pequeña que podemos considerar para fines prácticos que los campos y las corrientes están confinados a una capa muy delgada de la superficie del conductor. Vamos a pararnos un momento. Esa consideración de la profundidad de penetración, entonces, es lo que nos va a regir un fenómeno que actualmente está pasando y que es bueno a colación. Todo lo que es la evolución tecnológica, sobre todo a nivel de lo que son los sistemas de telefonía móvil celular orientados hacia la 5G. La 5G se especifica a que ellos no solamente van a utilizar las bandas licenciadas que actualmente utilizan la TMC, la telefonía móvil celular, como son 850, 950, 1800, 2100, sino que van a utilizar otras bandas que están por encima de esos valores. Por lo tanto, a medida que yo voy aumentando la frecuencia, entonces, ¿qué va a pasar? Que la profundidad para penetrar medios de la onda va a ser más pequeña. Entonces, si aumentamos esa frecuencia, la penetración de la onda para la resección celular en espacios cerrados ahora va a ser deficiente. Por lo tanto, este aumento de frecuencia se va a utilizar para caracterizar algunos escenarios. Recomiendo, por favor, que vayan a Google, que puedan ver algunos blogs, algunos foros. Hay una revista que se llama Telesemana. Investiguen un poco cuáles son estas frecuencias que utiliza 5G y aparte, cómo estas influyen en dónde se va a propagar o dónde vamos a tener resección celular. ¿Qué va a pasar? Van ahora a generarse técnicas mucho más avanzadas o más densas de MIMO. Ahora, ¿qué es MIMO? Múltiples entradas, múltiples salidas. Vamos a trabajar con enjambres de antenas. Van a haber antenas internas. ¿Qué va a pasar? Investiguen un poco. Puede ser que haya una pregunta de este estilo en el examen, porque aparte que nosotros estemos tratando una onda electromagnética, nosotros también la tenemos que ir tratando, ir referenciando en los diferentes escenarios. Y este es nuestro próximo escenario de trabajo. Por último, también tenemos que la impedancia intrínseca de un buen conductor tiene un ángulo de fase de 45 grados, por lo que la intensidad del campo magnético está 45 grados retrasada con respecto a la intensidad del campo eléctrico. El otro tipo de materiales entonces serían los materiales buenos dieléctricos, que tienen características como una baja conductividad, la densidad de corriente de desplazamiento es mucho mayor que la corriente de conducción, por lo tanto esto hace, como se les indica anteriormente, que la tangente de pérdida es mucho menor ahora. Y las ecuaciones, tanto del constante de atenuación y el constante de fase, ahora sí difieren entre sí y no son iguales como en buenas conductoras. Tenemos que la constante de atenuación es la conductividad entre 2, la raíz de mu sobre epsilon, metro sobre metro, y la constante de fase, beta, va a ser igual a omega de la raíz de mu por epsilon. Y se puede concluir otros aspectos.
Los campos eléctricos y magnéticos de las ondas planas uniformes están en cuadratura espacial y tienen distintas fases temporales. ¿Por qué? Tanto beta como alfa son cantidades reales y ambas son funciones de la frecuencia. La constante de atenuación de un dieléctrico con pequeñas pérdidas es una cantidad positiva y aproximadamente proporcional a la frecuencia. Y la constante de fase varía muy poco con respecto a un dieléctrico perfecto. Estas serían todas las consideraciones teóricas que abarca la unidad número 2. Y al final de estas consideraciones, lo que nos queda es poder evidenciar estas consideraciones o esta teoría en ejercicios prácticos. Recomendación, el chain. Luego de este video va a estar abajo descrita todo lo que sería lo que se debe investigar de la parte del chain y de la parte de o algún otro libro de referencia para que puedan leer un poco y puedan estudiar acerca de la parte práctica de esta teoría. Muchas gracias por su atención.